Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El Evangelio dice que José era un varón justo. Esta expresión designaba en el judaísmo a aquel que se ajustaba a los preceptos de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, muchos textos hablan del valor del trabajo y de la dignidad del pan que se gana honradamente. El que es perezoso en el trabajo es hermano del que destruye. Si José era un varón justo, seguramente su actividad como trabajador artesano fue uno de los modos de encarnar en su vida la voluntad de Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de Dios, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día, 1 de mayo, recordamos a San José obrero y por lo tanto también recordamos a todos los obreros, a todos los trabajadores. Rezamos para que exista el trabajo digno para nuestro pueblo, para nuestra gente y sobre todo para que entendamos lo que significa el trabajar en la construcción también del reino de Dios, es decir, de nuestra vida, de acuerdo a lo que Dios nos pide, de nuestra familia, de nuestro país, de nuestra sociedad. Hoy también queremos rezar especialmente porque recordamos los 40 años, el aniversario de ordenación episcopal del Monseñor Claudio Silvero. Él ya es obispo emérito. Rezamos por él, rezamos por su salud. Y al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Padre misericordioso, que veamos fructificar en nuestra vida las gracias recibidas durante esta Pascua.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los guardias hicieron comparecer a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote les dijo: nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A él Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hablando acerca de Jesús, Juan Bautista dijo: el que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo está por encima de todo. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las Escrituras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en esta segunda semana del tiempo de Pascua y así viene la palabra de Dios a animarnos, a fortalecernos. Tenemos que ser ya hombres resucitados, comunidad resucitada.
En esta semana justamente nos hablaba a través de Santo Tomás, ¿verdad? Que cuando le cuenta a la comunidad y le dice, ha resucitado el Señor, etcétera, etcétera, Santo Tomás no creyó, pero decíamos nosotros que el problema aquí no es Santo Tomás, una vez de Boyapá, porque después se dan cuenta que la segunda vez que el Señor resucitado aparece, Tomás ya no necesitó nada más que ver a Jesús, Señor mío y Dios mío. Habla de problemas en Ñandé, comunidad, quiere decir que Ñandé la andañamos a Sacuaijina. Santo Tomás en el fondo está diciendo, esta comunidad no me convence. Pellevera moye pechela, Ñandé yara resucitada, Ñandé nayajechaina la Ñandé sociedad, Ñandé corrupto, Ñandé mondá, continuamos, pero nosotros decimos, Cristo resucitó, el Señor ha resucitado en nuestra vida. Vean, hay resurrección. Si nosotros no dejamos la vida pasada, es decir, lo negativo, queridos hermanos, quiere decir que no hay resurrección. Seguimos muertos, seguimos en el sepulcro, estamos aún a oscuras, así como Magdalena que va todavía muy de mañana, dice, pero estaba todavía a oscuras. Y no yeto páginas venían de Yarandie. Ya yeto parire venían de Yarandie, upebe y catutañan de Yaburosapucay, verdaderamente el Señor ha resucitado. Porque es la comunidad la que tiene que dar testimonio. Por eso Jesús después terminaba, ¿se acuerdan? Que decía, feliz el que cree sin haber visto. O sea, a Jesús directamente. ¿Por qué? Porque ¿dónde le vemos al resucitado? Y en este reino de Dios. Y así por eso aquí el Señor nos dice muy bien. El que viene de lo alto, es decir, el que ha resucitado, está por encima ya de todos. Las cosas pasajeras, las cosas del mundo. El que es de la tierra, pertenece a la tierra y habla de la tierra. Entonces seguimos todavía con nuestro mismo discurso. Añade yaras y pon añade no. Ahora entonces el que vino del cielo está por encima de todo y él da testimonio de lo que ha visto y oído. ¿Qué es lo que el Señor ha visto y oído? Y ha compartido nada más y nada menos que el Sedec, es decir, Dios en su definición quiere decir Sedec, justicia, justicia. Upeagogina, por antonomasia, por esencia, es la definición de Dios. Justicia es para todos, queridos hermanos. Yo te amo en la justicia. Entonces, porque yo amo, hago justicia, ¿entienden? Es decir, estamos haciendo de acuerdo a lo que hemos recibido de parte de Dios. Cada uno lleva peñan de yarame, pero para realizarnos y ser felices. Y por eso que la justicia es esencial, es fundamental. La salvación llega porque nosotros asumimos y nosotros vivimos la justicia, que es la definición de Dios. Peñan de Yarapetumarangatú, Génesis capítulo 2, versículo 7, justamente decía que el Señor insufló, dice, en nuestras narices. Y eso quiere decir esencia de Dios, Nefesh. Así es que Ñandeko Anga lleva Guatana, la misma esencia de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hoy vivir, ofrecer, proclamar. Y por eso, Él da testimonio de lo que ha visto y oído, es decir, de la justicia de Dios. Pero nadie, nadie recibe su testimonio. Nadie recibe su testimonio. Ya estamos en esta segunda semana, o imagina hoy, en este jueves, queridos hermanos. Vamos a pedir esta gracia, que el Señor nos dé la fuerza, porque el que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. ¿Se dan cuenta? En la medida en que nosotros certificamos con nuestra vida, con nuestro ejemplo, estamos certificando la presencia del reino de Dios. Peñan de Yara, entonces, me mañana de Aguidebe, Ñan de Bombarete, para que sigamos adelante la construcción de un Paraguay, de un mundo mucho más justo. Pidamos entonces al Señor esta gracia, que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A todas las intenciones respondemos: Cristo resucitado, vivifícanos. Cristo el resucitado, vivifícanos. Por nuestra Iglesia, para que actúe siempre con la fuerza de la verdad y del amor al prójimo. Oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos.
por las autoridades de nuestro país, para que aprovechen la Pascua de Resurrección para encontrar al Señor y reciban la fortaleza para cumplir bien sus compromisos. Oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestros difuntos, para que gocen de la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor, también es mi dolor, es mi ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oración. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos y purifica nuestros corazones para que podamos participar dignamente en este sacramento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció a la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, juntos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de pecados y protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios,
nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo resucitado nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que este misterio pascual en el que acabamos de participar por medio de la Eucaristía dé en nosotros abundantes frutos de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Muchas bendiciones. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón.